Saludos. En este video vamos a realizar un programa en lenguaje Java que permita realizar distintas operaciones sobre una matriz de datos. Inicialmente vamos a implementar un código que nos permita llenar la matriz con valores aleatorios y posteriormente vamos a realizar distintas operaciones sobre esa matriz. Las operaciones consistirán en encontrar la sumatoria de todos los elementos. Otra función se encarga de encontrar la cantidad de veces que se repite un número en la matriz. Y también tendremos una función que permitirá realizar la sumatoria de los elementos que ocupan la diagonal inversa. Se muestra en esta diapositiva una tabla con los índices de cada una de las casillas de la matriz. Si observamos la diagonal, correspondería a las casillas con los índices 0, 2, 1, 1 y 2,0. Vamos a tener en cuenta que se crearán tres funciones llamadas calcular sumatoria, calcular diagonal y obtener cantidad. Y no vamos a usar variables globales. En esta diapositiva se muestra el pseudocódigo para la solución del problema. Inicialmente se declara una matriz de enteros de 3 filas y 3 columnas. Se declaran tres variables de salidas llamadas sumatoria, diagonal y cantidad de tipo entero. Posteriormente se realiza un ciclo anidado para llenar cada uno de los valores en la matriz de forma aleatoria. En esta tabla vemos un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de cómo podría ser el llenado. Entonces sabemos que vamos a tener la variable de control i para recorrer las filas de la matriz. Entonces la primera instrucción nos dice que nos situamos en la posición i igual a 0. Vamos a usar esta como filas. Posteriormente seguimos ingresando dentro del código. Nos encontramos la variable de control j que apuntará a las columnas. Entonces en este momento tendríamos un valor para i de 0 y un valor para j de 0. Estos valores se incrementarán hasta que la condición sea que cada uno de ellos es menor al número de filas y menor al número de columnas respectivamente. Es decir, para este caso donde tenemos 3 filas, la variable de control i tomará como máximo el número 2 y para la variable j el número de columnas es 3, entonces tendrá también un valor como máximo de 2. Ya una vez adentro, entonces tenemos que estaríamos apuntando a la posición 0, 0 de la matriz y vamos a emplear una función para generar un número aleatorio. Entonces aquí podríamos asumir que el número aleatorio fue, por ejemplo, 4. En la siguiente iteración, entonces primero solucionamos el ciclo for más interno, en la estructura de repetición más interna. Entonces pasaríamos a un valor de j igual a 1, manteniendo el valor de i igual a 0, es decir, manteniéndonos posicionados en la fila 0. Entonces ahora apuntaríamos a la posición 0, 1, o sea, la fila 0 y columna 1, y generaríamos un número aleatorio. Vamos a hacer de cuenta que se generó el 7. En la siguiente iteración, el valor de j sería 2. Vemos que j es menor que 3, que es el número de columnas de la matriz. Por consiguiente, estaríamos apuntando ya a la fila 0, la columna 2 y podríamos generar otro valor aleatoriamente. Si fuéramos a hacer otra iteración dentro del ciclo interno, la variable de control j tomaría el valor de 3 y 3 ya no es menor que el número de columnas de la matriz. Por tanto, iríamos ya a ejecutar el ciclo, la estructura de repetición externa que corresponde a la variable de control i.
la incrementaríamos, tomaría un valor de 1, volveríamos entonces al ciclo interno, donde nos dice que nos situamos para un valor de j igual a 0, de columna 0. Y si vemos ya la instrucción interna, nos diría que nos posicionamos en la fila 1 y en la columna 0. Generaríamos un valor aleatorio. De la misma manera, entonces, se llenarían los valores para la columna 1 y la columna 2 de forma aleatoria. Se pasaría entonces al ciclo o a la estructura de repetición externa, donde tomaría un valor de 2. Volvería otra vez a j igual a 0, a llenar valores para las columnas. Y finalmente, cuando se intente volver al ciclo de repetición externo y tomaría un valor de 3, 3 no sería menor que el número de filas de la matriz, 3 es igual al número de filas de la matriz, por consiguiente se acabaría la ejecución del ciclo anidado. Posteriormente tenemos el llamado a las funciones que reciben cada una como parámetro la matriz y se imprime cada uno de estos valores que quedan en las variables. En esta diapositiva observamos el pseudocódigo para la función calcular sumatoria, la cual recibe como parámetro una matriz de valores enteros y retorna un valor entero que corresponde a la sumatoria de los elementos de la matriz. Inicialmente entonces se declara una variable sumatoria donde quedará almacenado el acumulado de todos los valores de la matriz y posteriormente por medio de una estructura de ciclo anidado se recorre cada uno de los elementos de la matriz para ir haciendo el acumulado. En esta tabla podemos observar un ejemplo para una matriz que se ha recibido como parámetro a la función. Tenemos entonces los distintos valores que pueden tomar las variables i y j. Recordemos que el ciclo for externo recorre las filas y el ciclo interno recorre las columnas. Si observamos en la primera iteración, cuando i igual a 0, estamos en la fila 0 y vamos a recorrer cada uno de los valores de las columnas con la variable j. Entonces tenemos que en la primera iteración que se hace en el ciclo interno, la posición ij, la posición 0, 0 de la matriz corresponde al número 9. Entonces en este momento la variable sumatoria se acumularía en la variable sumatoria el valor de 9, ya que antes tenía un valor de 0. En la siguiente iteración, que es pasar a la siguiente columna, entonces ya tendríamos un valor el valor anterior que tenía la variable sumatoria, que es 9, con el valor actual apuntado por los índices 0 y 1, que es 8. Tendríamos la sumatoria 9 más 8, queda un valor de 17. En la siguiente iteración, cuando j vale 2, tendríamos entonces la suma del valor anterior, que es 17, más el número que está en la posición direccionada por 0 y 2, que es el valor 7. En la siguiente iteración sabemos que si j toma un valor de 3 ya no es menor que el número de columnas, por tanto ese ciclo interno se deja de ejecutar y se pasa a ejecutar el ciclo externo. Ya como i tenía antes un valor de 0, se incrementa ahora en 1, toma un valor de 1, recorremos de la misma manera cada uno de los valores de la columna. Observamos entonces en la tabla cómo se va realizando el acumulado con los valores de 6, 5 y 4. Se pasa finalmente otra vez al ciclo externo, donde ahí toma un valor de 2. Se recorren cada uno de los valores de la columna. Se puede verificar en la tabla los distintos acumulados, el acumulado de la variable 3, 2 y 1, para un resultado final de 45.
que es el valor que retornaría la función, y es el valor que queda en la variable sumatoria. En esta diapositiva se muestra el pseudocódigo para la función calcular diagonal, la cual recibe un arreglo, una matriz de enteros y retorna un valor entero que corresponde a la sumatoria de los elementos de la diagonal inversa. Para explicar el pseudocódigo usaremos un ejemplo. Si observamos, se recibe una matriz de enteros. En esta parte de arriba estamos viendo cuál es la relación de los índices con respecto a la diagonal inversa. Se ha hecho la sumatoria de cada uno de los índices. Por ejemplo, en esta tenemos el para i vale, cuando i vale 0 y j vale 0, la sumatoria es 0. Así sucesivamente hemos calculado la sumatoria para cada una de las casillas con respecto a sus índices. Y podemos observar que los elementos en la diagonal corresponden a aquellos donde la sumatoria del índice para las filas, que es i, y el índice para las columnas, que es j, es igual a 2. Esta relación siempre se mantiene para matrices cuadradas. En este caso, como tenemos 3 filas o columnas, la sumatoria de los índices nos da 2. Si tuviéramos, por ejemplo, 4 filas, 4 columnas, la sumatoria en la diagonal siempre nos daría 3. Si observamos, entonces ya para la matriz, hemos declarado una matriz con valores aleatorios. Los elementos de la diagonal en este caso son 7, 5 y 3, que corresponden a donde la sumatoria de el índice de filas y el índice de columnas es 2. Si en el pseudocódigo entonces se inicia una estructura de repetición anidada, donde primero se inicializa i a 0. La idea es luego internamente en el ciclo de repetición hacer un barrido por los valores de las columnas. El primer valor que toma la diagonal inicializado es 0. Si vamos recorriendo cada uno de los posibles valores que toman las variables i y j, pues de acuerdo a la estructura de decisión, la sumatoria que corresponde al número de filas menos 1 se da cuando i vale 0 y j vale 2. Pues en este caso se acumula en la variable diagonal el valor que esté apuntando esos dos índices, que es, para el primer caso es 7. Luego, para un valor de i igual a 1 y el respectivo barrido de las columnas, los índices que cumplen la condición son i igual a 1 y j igual a 1. Entonces aquí se va acumulando ya con el valor anterior que tenía en diagonal, que era 7, el valor que apunta ahora a los índices, que es 5. Se continúa con la variación de los índices i y j, y observamos que nuevamente cuando i vale 2 y j vale 0, la sumatoria de los dos cumple la condición que estamos buscando, la condición que tenemos internamente en el ciclo. Entonces tendríamos la sumatoria de lo que tendríamos antes en diagonal más lo que está apuntando en este momento los índices, que es el valor de 3. Finalmente se termina de recorrer las columnas para esa fila que está apuntando la variable de control i. Se termina la ejecución de los ciclos, porque ya no se cumplen las condiciones, y finalmente se retornaría como resultado de la función el valor que quede en diagonal, que para este caso es 15. En esta diapositiva se muestra el pseudocódigo para la función obtener cantidad, la cual recibe una matriz de enteros y retorna como resultado un valor entero que corresponde a la cantidad de veces que un número se encuentra en la matriz. En la tabla se observa un ejemplo para entender mejor el pseudocódigo. Se recibe una matriz de 3 filas y 3 columnas. Observamos entonces que el número a buscar dentro de la matriz es el 9.
el 9 se repite 3 veces en la matriz. Este sería el número que retorna la función. Bueno, inicialmente la variable cantidad se inicializa a 0. En cada iteración se haría entonces la búsqueda de ese número, si la casilla que estaba apuntando los índices I, J corresponden al número que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, inicializamos el ciclo externo con un valor de I igual a 0. Luego nos vamos al ciclo interno donde J comienza con un valor de 0 y verificamos si en la posición I vale en la posición de filas 0 y columnas 0 se encuentra el número que ingresó el usuario. Para este caso estamos manejando el número 9. Si miramos, efectivamente el 9 se encuentra en la posición 0, 0. Por consiguiente, hacemos un acumulado de una de la unidad en la variable cantidad. Entonces, la variable cantidad pasa a valer 1. En la siguiente iteración, J tomaría un valor de 1. Si observamos en estos índices no se encuentra el valor de 9, por tanto continúa la ejecución del ciclo interno. Y cuando I vale 0 y J vale 2 tampoco hay un valor de 9 en esa casilla. En este punto ya el ciclo interno deja de ejecutarse porque ya no cumpliría la condición en la siguiente iteración. Cuando ya vamos al ciclo externo y toma un valor de 1, igual procedemos con el barrido de las columnas a través de la variable de control J. En la posición 1, 0 no se encuentra un 9, entonces continuamos la ejecución. En la posición 1, 1 sí se encuentra el número 9, entonces hacemos el acumulado de lo que llevamos antes con la unidad que corresponde al valor que encontramos en esta iteración. Se continúa la ejecución. En la posición 1, 2 no está el número 9. En este punto ya se finaliza la ejecución para el ciclo interno y se procede otra vez al ciclo externo, donde I toma un valor de 2. Se procede entonces a volver a hacer el barrido con la variable de control J. Posición 2, 0 no hay un 9, en la posición 2, 1 tampoco hay un 9 y en la posición 2, 2 hay un 9. Entonces se realiza esa cuenta que es la actualización de la variable cantidad con lo que valía antes más la unidad que corresponde al valor que se encontró en este momento. Y con esto ya finalizaría la ejecución del ciclo unidad, ya que no se cumple la condición para J, se procede al ciclo externo, donde ya tomaría un valor de 3, que no es menor que el número de filas de la matriz. Por consiguiente, el valor que retorna la función para este ejemplo sería un valor de 3. A continuación vamos a pasar el pseudocódigo al lenguaje Java. Vamos a crear un proyecto en NetBeans. Vamos a llamarle ejemplo clase 7C. Vamos a llamarlo matriz operaciones. Vamos a declarar inicialmente una matriz de enteros de 3×3. Posteriormente vamos a crear las variables que serán usadas como las salidas del programa. Por medio de un ciclo for anidado llenaremos los valores de la matriz de forma aleatoria. Matriz.len obtenemos la cantidad de filas de la matriz
y con matriz 0.len la cantidad de columnas. Para generar un valor aleatorio vamos a declarar una variable de tipo random de la siguiente manera. Posteriormente vamos a llenar la posición que direccionan las variables de control y j con un valor aleatorio. Vamos a usar un valor aleatorio entre 0 y 9. Entonces acá colocamos 10 para tener el rango entre 0 y 9. Es la forma como opera el método netsInt. Posteriormente vamos a hacer el llamado a las funciones. Vamos primero a crearlas. Esta retorna un valor de tipo entero. Y recibe un arreglo de una matriz de enteros. Se declara una variable sumatoria inicializada a 0. Ciclo for anidado. Colocamos acá el acumulado que se llevará en sumatoria. Finalmente se retorna la variable sumatoria. Procedemos al siguiente método, calcular diagonal. Ciclo for anidado. Y aquí ponemos la condición. Si la sumatoria de i más j es igual a la cantidad de filas o columnas menos 1, entonces llevamos la cuenta en la variable diagonal. Por último hacemos el método para obtener cantidad. Recibe una matriz de enteros. Vamos a tener un número que será el que el que el usuario debe ingresar para contar la cantidad de veces que se repite ese número dentro de la matriz. Escribimos dígito y número. Posteriormente iniciamos el ciclo de repetición.
Aquí tenemos la condición. Si el número ingresado es igual al valor que está apuntando las variables de control IJ, entonces aumentamos la variable cantidad en 1. Finalmente retornamos la variable cantidad. Podemos hacer entonces el llamado a las funciones. Cantidad, obtener cantidad. Vamos a visualizar el valor de las variables y para ello vamos a usar un código que ya hemos hecho aparte. Por último vamos a hacer la prueba. Este código que hemos añadido lo que hace es mostrar los elementos de la matriz y el valor de los elementos calculados de la sumatoria de la diagonal inversa y la cantidad de veces que se repite determinado número. Digitamos el número que queremos contar dentro de la matriz y efectivamente vemos que la sumatoria de todos los números es 37, la sumatoria de la diagonal inversa es 12 y la cantidad de veces que se repite el número que ingresamos, que es 9, es 2. Gracias.